Bien, vamos a continuar directamente con el siguiente panel, en donde vamos a platicar sobre tecnologías que facilitarán la transformación digital en salud. Les digo que estamos de plácemes acá porque quien va a llevar este panel, quien va a coordinarlo, es Juana Ramírez, que es CEO y presidenta del grupo SOIN y que tiene unas tablas impresionantes para esto de platicar, de entrevistar, de llevar a cabo este tipo de actividades. Nos van a acompañar de Access Digital Health, Edgar Tamés Berrún, quien es el gerente de desarrollo de inteligencia artificial de Access Digital Health. Está también acompañándonos Daisy Rúa, de Coco Tecnologías, ella es la directora comercial. Está también Juan Hernández, que es el director comercial de Hospisoft, y Luis Espinosa Sierra, el doctor Luis Espinosa Sierra, es el CEO de Mi Receta Digital. El panel, repito, se llama Tecnologías que facilitarán la transformación digital en salud. Por favor, Juana, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Adelante, Edgar. Adelante, Edgar. Daisy, por favor. Luis. Y Juan Carlos todavía no le ponen el micrófono. Hola a todos, buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme a platicar de este tema que creo que se volvió antes de la pandemia como que era un bonito deseo y ahora es una urgente obligación del sistema de salud. Y antes de empezar a platicar de algo que yo sé que les gusta mucho, que nos gusta mucho a los cuatro, me encantaría que muy breve, en un par de minutos, compartieran con el auditorio quiénes son y qué están haciendo. ¿Les parece? Adelante. Listo. Bueno, perfecto. Mi nombre es Daisy Rúa. Antes que nada le agradezco por la invitación a Pablo. Excelente foro. Yo represento a mi equipo de Coco Tecnologías, donde lo que nosotros hacemos es transformar cómo las instituciones de salud se comunican con sus pacientes y cómo los pacientes también se comunican con las instituciones, optimizando procesos, todo el tema de agenda, nosotros hacemos eso. Acá pues estamos apoyando a las instituciones a que mejoren todo eso internamente. Muchas gracias. Qué bueno que tenemos un panel más equilibrado porque he visto las fotografías de los otros paneles y hay muchas mujeres en el sector para que las inviten a platicar de lo que estamos haciendo. Adelante, doctor. Lo tenía que decir, no me lo podía quedar. Está bien. Luis, adelante. Gracias, Juana. Primero que nada, pues ya sabes, un gusto ver, creo que es el segundo panel en algunas semanas que, Así es. que te toca coordinarnos. Ya me presenté más temprano, soy Luis Espinosa, soy médico, tengo 25 años de médico, 20 de neurólogo, 8 años en teleconsulta y 5 o 6 años que surge el proyecto de la receta electrónica, la primera plataforma de recetas electrónicas con firma digital, y que Juana me preguntó en 2017, ¿y qué valor aporta esto? Recuerdo muy bien esa pregunta porque ni nosotros sabíamos. Durante la pandemia desarrollamos una plataforma de teleconsulta minimalista, el menor número de clics posibles para que el médico genere una consulta y sin bajar ninguna aplicación, el paciente vea a su médico y en 4 clics ya tiene su teleconsulta. Pero hoy lo que hacemos es, además de estas 2 empresas de desarrollo propio, creamos contra los obstáculos del SAT durante la pandemia que todo el mundo vivió, un holding, y hoy tenemos un portafolio de por lo menos 4 o 5 soluciones digitales, soluciones de software para la salud. Entonces, eso es lo que hacemos y nos encanta la tecnología y la salud. Y gracias, Juana, por estar aquí coordinando este panel. Y gracias a Pablo por la invitación y a Víctor que anda por ahí. Gracias. Gracias a ti. Adelante, por favor. Gracias, Juana. Mi nombre es Edgar Tamés, soy médico general. Los últimos años me he dedicado al desarrollo de inteligencia artificial en el área clínica y no clínica. Y hoy colaboro con Access Digital Health en esta tarea de desarrollar inteligencia artificial, de asegurar que todas estas iniciativas y soluciones estén dentro de las regulaciones nacionales e internacionales y de dar una mejor atención, hacer más eficiente la atención a los pacientes.
Gracias. Y finalmente. Bueno, primero que nada agradecerle a Víctor Medina por la invitación. También ahorita en la comida comentábamos justamente la parte que faltaba esa igualdad hasta de género, ¿no? Y de edad, de hecho. Entonces, bueno, también agradecer pues la confianza en esta parte, ¿no? Si me repites, Juana, perdón, discúlpame, es que no estaba escuchando la Estábamos pregunta. simplemente presentándonos y contando muy brevemente a qué nos dedicamos. Ok, bueno, yo soy Juan Hernández, gracias, director comercial de Hospisoft. Tengo poco en el puesto apenas y bueno, estamos empezando en Hospisoft a poder integrar todas las tecnologías, ¿no? Yo me dedico a integrar, además de otros proveedores de software como nosotros, a nuestra plataforma para hacerla más robusta, más grande, más eficiente, y además también de apoyar a las empresas, que en este caso son hospitales, al tema de transformación digital, apoyarlos con procesos básicos necesarios para que de ahí migren a otras plataformas más avanzadas, ¿no? Pues muchas gracias. No quisiera empezar por hablar de lo obvio, ¿no? Y es cómo la tecnología puede ayudarnos a resolver los problemas del sector salud, porque creo que para todos los que trabajamos en este sector, los problemas son claros, las necesidades muchas, y la tecnología una de las respuestas a esas necesidades. Me gustaría más bien que nos enfocáramos en los retos que tiene la tecnología para poder permear y resolver y convertirse en una de las soluciones del sector. Y a mí se me antojan, para ponerlo en la conversación, al menos 5 retos en los que creo que vamos a coincidir muchos de los que estamos aquí sentados. Uno, por supuesto, es la interoperabilidad del sistema. El segundo es la capacidad predictiva, ¿no? La que nos puede ayudar la tecnología. Por supuesto, la conversación alrededor de la analítica y Big Data. Una que a mí me preocupa profundamente, que es el manejo ético de los datos relacionados con la salud. Y finalmente, cómo hacer que la tecnología esté al alcance de las personas, ¿no? Cómo hacer que no sea algo para la punta de la pirámide, sino en realidad que podamos mejorar el acceso a la salud, bajo costo, alto impacto, a través de la tecnología. Entonces, teniendo en la mesa estos 5 retos, me encantaría que me contaran desde sus trincheras, desde su trabajo, ¿con cuál de estos retos están trabajando? ¿Cómo lo resuelve la solución en la que ustedes están trabajando? Y otra vez quisiera empezar por ti, Daisy. Ay, bueno, maravilloso. Bueno, yo creo que todos los retos se tienen que afrontar. Esos 5 de los que tú hablas, básicamente es algo que nos enfrentamos nosotros día a día cuando implementamos un sistema como es el de Coco. El primero, la interoperabilidad, creo que ya hemos hablado mucho en este foro y hemos dedicado pues diferentes paneles a esto. ¿Cómo lo estamos nosotros enfrentando? Tenemos que trabajar mucho en ese modelo nuevo de HL7. Nosotros lo implementamos, nosotros somos un sistema abierto, entendemos que en el ecosistema nosotros somos esa pieza del rompecabezas y tenemos que interactuar con muchos otros softwares, y pues nosotros somos abiertos y de esa forma nosotros estamos enfrentando pues ese principal reto del que tú hablas. Lo otro es cómo llegamos a toda la población. Nosotros nos enfocamos mucho en impactar el sector rural, el sector público, porque es donde se ven como los efectos más positivos, donde hay más necesidad y nos gusta mucho apoyar eso. Entonces el sistema de Coco es simple, fácil de utilizar. La idea de nosotros es que desde una persona, no sé, de 60, 70 años pueda tener el uso de Coco y le guste y diga qué rico tener esto, esta posibilidad, y eso lo hemos nosotros logrado. Así como para resumir 2 retos de los que tú hablaste. Muchas gracias, Daisy. Doctor Espinosa. Luis. Luis Espinosa. ¿Quieres que te diga Juana? Dime Luis. Okay. Ya sabes, ¿ok? Sí, Luis, en el mundo del software, de la tecnología, nos quitamos los títulos, realmente, ¿estás de acuerdo que De acuerdo. eso es siempre secundario? Mira, yo resumiría estos 5 retos en 2, y lo he puesto en las redes sociales recientemente. El panel que coordinamos el 20 de abril, una de las conclusiones de este panel, que aparte fue multidisciplinario e internacional, Latinoamérica, fue que debemos de trabajar en la gobernanza de datos y buscar, más allá de traer aquí una regulación local, mexicana, chilanga, norteña, debemos pensar un poquito más allá. Y la conclusión del panel, y es en lo que estamos trabajando en mi receta digital también, es
ver de qué manera podemos lograr una regulación regional, como existe para la Comunidad Europea, como existe HIPAA para Estados Unidos y Canadá, tener para Latinoamérica una gobernanza de datos más o menos que enfrentamos más o menos los mismos problemas, busquemos soluciones en común. Ese es un tema. Y ahorita voy a hablar del estándar FIDE, que tiene que ver con ese. El otro es la interoperabilidad. El otro gran reto que yo veo es interoperabilidad. Y bueno, aquí es en la interoperabilidad donde se reúnen en el estándar FIDE, estos dos elementos, que es gobernanza de datos e interoperabilidad. ¿Por qué? Porque el estándar FIDE, aquí hay muchos o algunos de los que participaron en la creación de este estándar, está basado en varias premisas. En primer lugar, los datos son del que los genera, ¿sí? De la farmacia, del hospital, etc. Número 2, se evita la creación de monopolios. Tercero, y no por eso menos importante, el paciente debe de ser el más beneficiado. Y cuarto, se facilita el papel de la autoridad regulatoria, que puede hacer auditorías en tiempo real. ¿Y por qué hablo de estándar FIDE? Bueno, porque el estándar FIDE es un estándar interoperable, mexicano, como dijo Jorge Valdés hace un rato, se hacen cosas buenas en México, y ese es uno. ¿Por qué? Bueno, pues que tienen los campos de HL7, para acabar pronto, ¿sí? Entonces, eso permite que una receta electrónica generada con el estándar FIDE pueda ser escaneada y pueda ser desplegada en cualquier cadena de farmacias. Y ojo, las farmacias no tienen que desarrollar una sola línea de código, ¿sí? O sea, eso lo hace interoperable y accesible y permite que muchos más pacientes se puedan beneficiar y que las 250,000 recetas que generan en el Muguerza, si se apegan al estándar FIDE, bueno, pues eso va a permitir que los pacientes vayan no nada más a la farmacia del Muguerza, sino que vayan a cualquier cadena de farmacias. Gracias, Luis. Edgar. Gracias. Pues yo de los 5 retos que mencionas, Juana, uno que para mí es muy interesante es la parte ética, de cómo manejamos los datos en la salud y cómo tenemos que hacer partícipe, y ahorita lo mencionaban en un panel anterior, al paciente que sepa que es dueño de sus datos y que sepa cómo se están utilizando sus datos. Eso es también muy importante y esa transparencia en ese uso de los datos debe estar para el médico, para el paciente, y que después todas estas regulaciones que están, o sea, que se establecen para el desarrollo, o sea, para el uso de datos, pero se me fue la idea. Bueno, coincidimos en que identificas el uso ético de los datos como un reto muy relevante, ¿no? Sí. Luis decía hace un momento que los datos son de quienes los generan, Sí. y yo creo que los datos son de los pacientes. Sí, no, y ya me ¿No? acordé. El punto es que, como mencionaban también ahorita, lo que no está regulado está permitido. Correcto. Sin embargo, eso no nos debe de quitar la importancia de que el uso de los datos debe ser ético, aunque no esté regulado. Y debemos tomar siempre eso en cuenta, y creo que es algo que, a diferencia de otras industrias, en la industria de la salud tiene un peso mucho más grande que en otras industrias. Edgar, perdón, Juan. Sí, bueno, es importante primero que nada comprender que esos 5 retos que tú mencionas no los tienen los hospitales todos al mismo tiempo. O sea, primero empieza uno con algún reto, a lo mejor primero de automatizar ciertos procesos, luego llega el tema de interoperabilidad, luego el tema ético, etcétera. Entonces, creo que primero que nada el hospital tiene que ver, y me refiero a hospitales porque es el que atiende al paciente básicamente, bueno, a final de cuentas, tiene que primero detectar cuál es la oportunidad de esos desafíos. Por ejemplo, el tema de interoperabilidad, ¿no? Hay hospitales que ya tienen un sistema base para facturar, para almacén, para expediente clínico electrónico, y para ellos ahorita un desafío puede ser la interoperabilidad con otros sistemas que apoyen a otras cosas. Entonces, cada hospital o cada personaje va a tener su propio reto y desafío y tiene que pensar en cómo resolver ese desafío a través de oportunidades que se le presenten. Pueden ser sistemas como, por ejemplo, como mencionaba Luis, ¿no? El receta digital, un sistema para acercar al paciente al hospital como lo es Coco, Hospisoft que maneja un ERP hospitalario, etcétera. Entonces, primero hay que enfocar bien esa parte, qué es lo que se necesita de esos 5 desafíos en cada uno de los hospitales para poder atacarlo, ¿no? Okay.
A ver, yo les voy a contar una anécdota mía tratando de introducir una tecnología como la del diagnóstico genético. Y ya sé que hay muchos médicos en el auditorio, así que lo hago con mucho cariño y respeto. Pero después quiero que me cuenten sus propias anécdotas respecto de la resistencia a la tecnología en el sector salud. Y la mía va, y es para dejarlos pensar, la mía va de cuando hace 12, 13 años le contábamos a los médicos en el consultorio acerca de las pruebas genómicas para cáncer de mama en particular. Muchos oncólogos que por supuesto en su formación médica no habían aprendido genética porque no estaba dentro de los temas. Y entonces respondían, yo no creo en eso. Y entonces yo les decía, no doctor, si no es religión, es ciencia. No es acto de fe, claro, claro. No es religión, es ciencia. Y entonces, bueno, sacrifiqué varias vacaciones para que mejor fueran algunos doctores a San Galen y a los congresos a darnos cuenta de que eso ya estaba pasando y que no hacía parte del futuro, sino del presente. Pero bueno, usando esta anécdota solo como ejercicio, me encantaría que me contaran sus anécdotas, que deben ser muchas, alrededor de la resistencia que encontramos en el sector salud para adoptar nuevas tecnologías. Así que, ¿quién se lanza? Yo. A ver, adelante. Nuevamente. No, creo que sí. Cuando hay un sistema nuevo siempre hay un tema de oponerse o la resistencia al cambio, que yo considero que es algo normal, pero que se tiene que ir trabajando. Anécdotas, pues teníamos una en una institución pública nuevamente, donde ya todo estaba coordinado, pero una persona, y justamente no era la parte clínica, fue la parte de sistemas, que se opuso por un tema de que pensaba que Coco iba a reemplazar personas. Entonces es como que, bueno, me van a dejar sin trabajo. Entonces es algo a lo que nosotros nos tenemos que estar enfrentando, pero la tecnología no es para dejar desempleados, yo creo que antes es para ayudar, para que tengamos unos empleos más dignos, más acordes también a nuestra, no sé, lo que podamos hacer, nuestra inteligencia, esos trabajos repetitivos que podemos automatizar, pues bienvenidos. Entonces se opuso mucho, fue un tema, no sé si acá en México se use, de sindicato y todo, que no dejó implementar el sistema, ¿cierto? Entonces ese ha sido como el mayor reto que he tenido por parte de clínica, y no es porque acá la mayoría de pronto sean médicos. He tenido un muy buena recepción del sistema, porque el sistema hace que la vida de nuestros profesionales también sea mucho más simple. Entonces, por ese lado, es lo que he vivido con Coco, una de las tantas anécdotas. Juan, en el reto de sistematizar hospitales debes tener muchas anécdotas. Sí, hay bastantes. De hecho, yo diría que es lo que siempre pasa en todas las implementaciones, ¿no? Independientemente si el hospital tiene 100 camas, 2 camas, 20, 50 camas, ese siempre es un reto, ¿no? Y también nos ha tocado mucho, no nada más en el tema médico, como menciona Juana, con todo respeto hacia todos los doctores, también en el tema de enfermería, ¿no? Nos ha tocado de vez en cuando que también el jefe o la jefa de enfermerías presenta un poco de resistencia al cambio, porque o usan sus historias clínicas o sus notas físicas y les cuesta el agarrar una computadora y teclear la información, ¿no? Entiendo perfectamente que no se trata tampoco de obligar al médico a que lo haga de forma digital, porque en muchas ocasiones es más fácil y es más eficiente hacerlo en físico que hacerlo en digital en una plataforma como un EHR, ¿no? Como comentaban, del Health Electronic Record. Entonces, también hay que encontrar ese balance y no tratar de obligar al médico o a la enfermería, como comento, a que a fuerza usen un expediente clínico electrónico. Tal vez para el hospital, por el tema de explotar información, es muy recomendable, pero bueno, si el médico va a perder 2 minutos más en hacer una historia clínica en la computadora, a simplemente utilizar un dictado de voz o escribir en una hoja fácil y rápido lo que requiere el paciente, creo que en ese punto hay que encontrar un balance, ¿no? Y tampoco obligarlos a hacer algo de esa forma. De este lado tengo a los médicos. Sí. Eso. Era mentira todo lo que ¿Son dije. resistentes los médicos a la tecnología? Sí, yo creo que en sí todas estas tecnologías que están surgiendo ya pueden establecer miedo a veces por pensar que, oye, esto puede reemplazar mi trabajo, esto puede cambiar drásticamente la forma en la que hago las cosas.
Y creo que ese no es el objetivo es hacer estas tecnologías esenciales para la práctica médica y no que reemplacen a la parte humana. La decisión, uno de los principios de la OMS para estas tecnologías es que la autonomía debe permanecer en la persona o en el humano, ya sea en el médico o en el propio paciente. Y una de las maneras en las que yo he visto o me ha tocado ver que ayudas a pasar esta barrera es que al momento de establecer o de identificar ese problema o cómo vas a poner la solución, tener bien claro cómo lo va a terminar usando el usuario, entender bien lo que necesitan, cómo lo va a estar usando en su día a día, que al final este frontline es donde más impacto va a tener en el paciente, en las enfermeras, y lo importante es que al final esta herramienta les dé más de lo que ya tienen con lo actual y que eso sea el motivador o lo que hace que adopten esa tecnología y, como mencioné también, que esté claro para todos cómo funciona la tecnología, desde la enfermera que pueda explicar al paciente cómo se está llegando a la decisión de su tratamiento o de su diagnóstico, y también para el paciente que sea claro cómo se está llegando a esa decisión. Entonces yo creo que eso es una manera para sobrepasar o quitar esa resistencia al cambio, particularmente en el personal de la salud. Sí. Yo, antes de que tú cuentes la tuya, yo cuento una de los dos. No, de hecho te iba a decir, participa también como panelista, Juana. Tú eres muy buena como panelista, adelante. Un día me escribe el doctor Luis Espinosa para decirme: no puedo creer que no le puedan surtir la receta a mi paciente porque es una receta electrónica. Sé que muchos de ustedes saben que tengo una empresa que se dedica, entre otras cosas, a acompañar pacientes con enfermedades complejas a través de un modelo que se llama Concierge. Y cuando los doctores se enojan, me preocupó mucho, y el doctor Luis estaba muy enojado. Yo no entendía, no soy surtidor de medicamentos, y para los dos fue una sorpresa que esa aseguradora nos respondiera a los dos en medio de la pandemia. Además, no podemos autorizar una receta electrónica. Fue imposible. Tuvo uno de mis médicos que hacer la receta para poder coordinar que eso pasara. Pero esa es una de las muy buenas historias de resistencia. Tú cuenta algunas, Luis. No, hombre, Juana, ahí te va una. Bueno, primero una pequeña réplica. La información es de quien la genera. ¿Qué fue lo que dije? Sí. Si la genera la farmacia, es de la farmacia. Y me estoy refiriendo a información comercial. Okay. Creo que pensaste en lo que yo traigo también como clínico en mi ADN, es la información clínica, la información de los pacientes. ¿Sabes qué pasa con eso de quién es la información? Que con frecuencia participo, por ejemplo, en foros de emprendedores de salud. Que hoy Uy, da miedo eso. Da mucho miedo, que hoy la gran mayoría son emprendedores digitales. Y entonces te dicen, hasta con Cuéntala. hasta con esa ganas, me la contaste. ¿no? Te dicen, no, es que imagínense todos los datos que vamos a tener y que también vamos a poder comercializar. Y te quedas... Eso me la contaste de un hackathon que estuviste, ¿no? De un hackathon. Sí. Espérate, pero ¿cómo vas a comercializar la información confidencial, personal, sensible de pacientes? ¿No? En el consentimiento les decimos que nos autoricen, ni cuenta se dan, la gente no lee. Entonces, hay un tema ético, por eso lo ponía en los retos. Pero bueno, vamos a tu anécdota. No quiero entretenerme ahí. El otro punto, mi anécdota, me acaba de pasar hace 20 minutos. De hecho, volteé a ver a Carlos y le voy a decir, aquí está la secretaria de radiología. Me acaban de hablar para decirme lo siguiente: doctor, viene la paciente fulanita de tal y me dice hacerse una resonancia, pero no puedo desplegarla porque no se despliega, es que está en un formato electrónico. Ok. ¿Y cómo que no la puede desplegar? Sí, pues yo aquí en mi pantalla, en mi computadora, ni la puedo imprimir. A ver, pídale a la paciente que le muestre su celular y usted lea lo que dice ahí. Es que no se puede, doctor. Ok, entonces, ¿me puede dar su nombre para pedirle que vaya a donde sí la pueden leer? A ver, doctor, espéreme tantito, es que ya la paciente está enseñándome el celular. Sí, creo que aquí, sí, es una resonancia de cerebro con gadolinio. Sí, doctor. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Ahorita se hablaba de la resistencia de los médicos. Ajá. Pero también, ya nos dijo Chuy, cualquier persona que se siente incómoda con la forma de hacer las cosas
muestra una resistencia y se empodera ahí en su silla y dice, yo aquí tengo el poder de decir, este estudio no se puede hacer porque no puedo leer la receta. Entonces, bueno, ahí están las fricciones que yo creo que tenemos que trabajar en conjunto y creo que tú en Sohin creo que has hecho una gran labor en ir limando todas estas asperezas que hay en la atención de los pacientes oncológicos y ahora de enfermedades como esclerosis múltiple y etcétera, y etcétera. Muchas Creo gracias. que ahí está. Nos quedan unos minutos y voy a aprovechar este foro para hacerme un auto-spoiler, porque en algunas semanas vamos a lanzar un proyecto de comunicación con un medio de comunicación muy importante. El proyecto se llama Health Café. Entonces ya nos van a ver por ahí en los medios y los espectaculares. Y en Health Café hay una pregunta para los entrevistados que dice, con el último sorbo de café, ¿cómo se imaginan el futuro de la salud? Y entonces, haciendo el auto-spoiler de eso que vamos a lanzar en unas semanas, en estos minutos que nos quedan, me encantaría preguntarles a ustedes, en un minuto cada uno, ¿cómo se imaginan el futuro de la salud? Juan. Bueno, yo sí veo herramientas que entre ellas se comuniquen, que el paciente tenga su expediente clínico personal en su teléfono, que pueda ir a algún hospital privado o público. No sé cuántos años tengan que pasar para que esto llegue, pero en un futuro sí lo veo. Dando un ejemplo ahorita de la tecnología actual, que es un código QR, por ejemplo, llegar, escanear y ver el expediente del paciente para poder tratarlo, hacerle algún diagnóstico, alguna indicación, ¿no? Y en algún momento también, yo creo que más que nada el home care, que comentaron también hace más temprano en alguno de los paneles, va a estar más presente cada día más, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, porque nos enseñó todo el tema de videollamadas, de tratamientos, de teleconsulta, etcétera. Creo que eso va a estar más fuerte todavía, más latente. En algún momento alguien va a tener la capacidad de idearse algún aparato que te pegues en el cuerpo y que te pueda detectar algún problema, algún infarto, algo de signos vitales. Y creo que va para allá el tema pues del futuro en la salud, ¿no? Muchas gracias, Juan. Para ti. Perdón. Edgar. Soy malísima con los nombres. ¿Cómo Edgar, se pudieron dar A cuenta? menos que te haga enojar. O que me haga muy feliz también, puede ser. Ok. Adelante. Yo, al igual que Juan, Bien. veo que veo la salud en un futuro donde los pacientes somos dueños de la información cuando somos pacientes, que también ya hay un ecosistema que opera, hoy hay una interoperabilidad, hay términos ya más regulados, como veíamos con SNOMED, y donde la medicina usa inteligencia artificial para dar un mejor tratamiento, y no solo a un corto plazo, sino la capacidad de ver cómo va a ser el curso de enfermedad de un paciente y darle una mejor calidad de vida a largo plazo, usando inteligencia artificial y con una comunicación mucho más eficiente entre los pacientes y médicos e instituciones de salud a través de agentes conversacionales, como lo que estamos haciendo en Access Digital Health, y pues que sea una colaboración, como hemos mencionado mucho en este fórum, entre todas las partes y todos los stakeholders, desde gobiernos, regulaciones, instituciones privadas y el propio médico y paciente. Muchas gracias, Edgar. Luis. 2 frases solamente. La segunda te la voy a robar. La primera es que el futuro de la salud digital es cuando solo le llamemos salud, porque ya sea digital en toda su extensión. Segunda, la inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos. La inteligencia artificial va a sustituir a los médicos que no usan inteligencia artificial. That's it. Muy de acuerdo contigo. Daisy. Listo. Yo como la veo en el futuro de los datos, porque ahí es donde tenemos todo, y veo un futuro para prevenir.
no para curar. Lo veo en prevención, tenemos toda la información, ya tenemos aparatos que nos pueden controlar todo, que podemos prevenir, que podemos diagnosticar antes de comenzar a curar. Así la veo. Y obviamente utilizando todas las herramientas que vemos hoy en día, la inteligencia artificial, Big Data, el metaverso, realidad aumentada, todo eso, lo veo de esa forma. Pues bueno, Daisy, Edgar, Juan y Luis, ha sido un placer estar con ustedes en Pero este dinos panel. tú dinos, ¿cómo Voy a imaginas hacerles el futuro? resumen, doctor. Sí. Espérenme. Dinos, ¿tú qué piensas? Muchas gracias por estar los cuatro en este panel conmigo y gracias por invitarme a moderarlo. Creo que el resumen de ese futuro que ustedes me ayudaron a construir habla de portabilidad, habla de regulación y de seguridad de los datos, habla de calidad en el servicio, habla de inteligencia artificial, además para reducir los errores médicos, habla de prevención y a mí me gustaría que todo eso hablara de acceso, hablara de que dejemos de tener pacientes de primera y pacientes de segunda, que empezáramos a tener pacientes que tienen acceso al sistema de salud, que se pueden diagnosticar a tiempo, que no tienen que sentir lo que muchos pacientes están sintiendo hoy, que al pertenecer a algo que nadie sabe hoy qué es, que antes se llamaba Seguro Popular, que después se llamó INSABI, que ahora nadie sabe, están en un limbo doloroso en el que llevan más de 3 años sin atención, sin medicina, sin diagnóstico. Que la tecnología y la capacidad de todos ustedes y de todos los que nos están escuchando sirva para que en este país y en América Latina sea posible el acceso a salud, ahora sí, como un derecho y no como un privilegio. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Agradecemos al panel. Muchas gracias y los vamos despidiendo. Por Gracias. favor, Juana, Gracias. Edgar, Luis, Daisy y Juan. Muchas gracias por su participación. Y un aplauso, por favor. Gracias, hermosa. Gracias, Luis.